A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Les ruego si podemos buscar en nuestras Biblias el capítulo 42 del libro de Génesis. Génesis, capítulo 42. En las últimas semanas hemos estado estudiando la vida de José. Hemos podido ver cómo ha pasado por distintas pruebas muy duras, muy difíciles. Y ahora pasamos a otra etapa en la vida de José. Génesis capítulo 42. Al final del capítulo 41, si recordamos, vemos que José interpretó correctamente los sueños de Faraón a través de la guía de Dios. Habían pasado ya los 7 años de abundancia que se habían predicho en el sueño de Faraón, y ahora había hambre en toda la tierra. Nos encontramos en los 7 años de hambre. José, siendo el segundo en el poder en todo Egipto, era el encargado de vender el alimento. Y entonces veamos cómo continúa el relato en Génesis 42. Leamos de los versículos 1 al 7. Dice: viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto. Y añadió: desciendan allá y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José, porque dijo: no sea que les suceda algo malo. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquel país. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo: ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán, para comprar alimentos, le respondieron ellos. En los primeros 2 versículos vemos una actitud que todo padre posiblemente, muy probablemente, ha tenido con sus hijos. Jacob ve que hay hambre en todos lados, que los hijos no se mueven. Dice: despierten, pues despierten, hay comida en Egipto, muévanse y vayan a comprar. En la desesperación, que ve que los hijos no se mueven. Entonces los hijos de Jacob hicieron lo que su padre les había indicado. Benjamín se quedó. Ahora recordemos por un momento. Jacob tenía 12 hijos. Los 10 hermanos que aparentemente siempre estaban juntos. José, que ahora se encontraba en Egipto, y Benjamín, que era el menor. Pero los 10 hermanos mayores, estos que siempre andaban juntos, eran realmente despreciables. Simeón y Leví, 2 de ellos, fueron culpables de genocidio premeditado en la matanza de los desprevenidos siquemitas, como encontramos en el capítulo 34 de Génesis. Rubén había cometido incesto con la concubina de su padre en un intento de asegurar su ascendencia sobre su padre Jacob, como encontramos en el capítulo 35. Entre los 10 hermanos desnudaron a José, lo golpearon y lo arrojaron a un pozo con la intención de asesinarlo. Pero justo pasaba una caravana y lo vendieron como esclavo a Egipto, como encontramos en el capítulo 37. Judá dejó embarazada a su nuera Tamar, que se había disfrazado de prostituta cananea, como encontramos en el capítulo 38. Como diríamos ahora, qué firmitas. Así que, según cualquier estimación, estos futuros patriarcas
eran menos que prometedores como portadores de la promesa de Abraham. Y de momento no se miraba que fueran a ser ascendientes dignos de la nación del pacto que saldría de Egipto en el Éxodo. Pero la vida de su hermano José, a quien habían vendido como esclavo, era muy distinta a lo que cualquiera se podría haber imaginado, incluyéndolos a ellos que lo habían vendido. José era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Gozaba del favor de Faraón, pero sobre todo gozaba del favor de Dios. De forma asombrosa, sus hermanos ahora se postraban ante él. Como dice el versículo 6, rostro en tierra. Era postrarse de la forma más humilde ante alguien. 21 años después que sus hermanos lo vendieron, ahora se postraban ante él. José había tenido 2 sueños que predecían esto cuando era un joven de 17 años. Y es interesante la descripción que se hace de José en este mismo versículo 6. Se identifica de 2 formas. En primer lugar, como el que manda, y en segundo lugar, como el que vende. La primera hace referencia a una posición de autoridad, mientras que la segunda a una posición de proveedor. Si comparamos esto con sus sueños, vemos que hay una concordancia. Su posición de autoridad fue presagiada en el primer sueño, mientras que la segunda a su posición de proveedor. Si recordamos, en el primer sueño, el sol, la luna y 10 estrellas se inclinaron ante él. En el segundo sueño, las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante la gavilla de José. Recordemos, una gavilla es la que se forma en la cosecha, como por ejemplo el trigo, haciendo clara alusión también a la tarea de almacenaje que había hecho José durante 7 años, como encontramos en el capítulo 41. Así que vemos que los 2 sueños de José se están cumpliendo 21 años después. Ahora, como el proveedor de alimento de Egipto y los países de alrededor, se cumplía el segundo sueño de José, cuando los hermanos le llegan a pedir alimento con toda sumisión. Ahora, analicemos bien esto. Estamos hablando que habían transcurrido 21 años. Pensemos en nuestra vida. ¿Qué estaban haciendo en el año 2001? ¿Se recuerdan? El año 2001, el año donde las torres gemelas fueron derribadas. ¿Se recuerdan de algún sueño que tuvieron en el año 2001? José, durante esos 21 años, recordemos todo lo que había pasado. Había sido vendido, había sido acusado falsamente y enviado a la cárcel. En la cárcel había sido olvidado a pesar de haber ayudado a alguien. Y como hemos visto en las últimas semanas, como nos ha recordado Estuardo, como vimos con David, como vimos con Fabio, como vimos con Gabriel, todo eso era para prepararlo para este momento, 21 años después. Dios cumple sus propósitos a su tiempo, en la vida de José y en la vida de cada uno de nosotros. Requiere fe, requiere paciencia, pero Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas a su tiempo. Podemos confiar en Él porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. ¿Qué más sucedió? Leamos a partir del versículo 8 hasta el versículo 17. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: ustedes
son espías. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. No, Señor mío, le dijeron ellos, sino que todos tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados. Somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos le dijeron, tus siervos eran 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y el menor está hoy con nuestro padre, y el otro ya no existe. Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados, por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, para que sean probadas sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Como vemos en el versículo 9, José recordó los sueños que había tenido cuando aún era muy joven. Y muy probablemente la fidelidad de Dios en cumplirlos lo animó a poder lidiar con sus hermanos. José entonces procede a asumir un papel de fiscal acusador, asignándoles un delito que era castigado con la muerte en Egipto. Los acusó de ser espías. Ahora debemos darnos cuenta, esta acusación fue con un propósito claro, que lo vemos evidente en cómo fue que reaccionaron los hermanos. Lo que buscaba José era que los hermanos fueran honestos en sus respuestas. Ante esta acusación tan seria, con consecuencias tan graves, ellos le indicaron que eran hermanos, hijos del mismo padre. Ahora, aclararon esto porque una familia no arriesgaría a todos sus hijos en una misma misión de espionaje. Pondrían en riesgo su descendencia y su continuidad. Pero José continuó con la acusación como vemos en el versículo 12. Esto era para que José tuviese acorralados a sus hermanos y tuvieran que responder con la verdad. No confiaba en ellos aún. Y es que realmente, ¿cómo podría confiar en ellos? Hombres que venden a su hermano en esclavitud no son dignos de confianza. Probablemente quería asegurarse que su hermano Benjamín, quien era hijo también de la misma madre de José, no había sido lastimado también por sus hermanos. Su padre Jacob posiblemente había dirigido el amor que tenía para con José hacia Benjamín. Y entonces era posible a los ojos de José que los hermanos hubiesen lastimado a Benjamín por envidia, igual que a José. Probablemente también José quería saber si se arrepentían de lo que le habían hecho a él. La estrategia funcionó, porque como vemos en el versículo 13, los hermanos le dieron la información que buscaba. Pero de todos modos, aún no creyó en ellos completamente. Quería asegurarse que Benjamín estuviera vivo aún. Entonces les indicó que uno de ellos tendría que ir a traer a su hermano, como evidencia que decían la verdad. Pero para mientras, como dándoles tiempo para que analizaran su situación y pensaran en lo que habían hecho en el pasado, los mantuvo por 3 días. ¿Qué sucedió después? Leamos a partir del versículo 18. José les dijo al 3er día, hagan esto y vivirán, pues yo temo a Dios. Si son hombres honrados, que uno de sus hermanos quede encarcelado en su prisión. El resto de ustedes vayan, lleven grano para el hambre de sus casas y tráiganme a su hermano menor para que sus palabras sean verificadas y no morirán. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió, ¿no les dije yo?
no pequen contra el muchacho y no me escucharon, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. Y se apartó José de su lado y lloró. Cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. La confesión que hace José en el versículo 18. Yo temo a Dios. Les hacía ver a los hermanos que él reconocía que estaba bajo autoridad divina. Si hacemos memoria, esta era una constante en José. Declaraba que Dios estaba en control. Cuando le iba a interpretar los sueños al faraón, dijo, Dios es quien dará la interpretación. Ahora, él reconocía que la posición que estaba era porque Dios lo había colocado ahí. Y a continuación José les exigió que demostraran su honradez, dejando a uno de sus hermanos como garantía en lo que traían a Benjamín. Nuevamente, esto era para comprobar si decían la verdad y que en efecto aún estaba vivo Benjamín. ¿Cómo interpretaron los hermanos de José de lo que estaba sucediendo? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Con culpa, con culpabilidad por lo que habían hecho a José. Ahora, la escena es muy dramática, si ustedes se dan cuenta. Ellos no saben que José es su hermano. Y hay alguien que está interpretando lo que dice José a los hermanos. Y cada vez que los hermanos dicen algo, el intérprete le dice algo a José. Y entonces los hermanos, bajo el entendido de que José no entendía lo que estaban diciendo, hablan de su culpa. Hablan de su culpabilidad, pero lo que le hicimos, estamos pagando por lo que le hicimos a nuestro hermano hace tiempo. Y Rubén les dice, yo les dije que no hiciéramos eso, ya miren dónde estamos ahora. Sus hermanos hablaron de la culpa y el arrepentimiento que sentían. Pero José quería asegurarse que ese arrepentimiento fuera verdadero y fructífero. Es decir, que su trato con Benjamín y Jacob había sido distinto que el trato que había recibido él de sus hermanos. La insistencia de José tenía que ser sutil. Los hermanos tenían que percibir que era Dios quien se movía en contra de ellos. Solamente así reconocerían su crimen, su delito en contra de José y demostrarían que habían cambiado. Por eso José no reveló su identidad todavía. Rubén era el mayor de los hermanos. Él posiblemente debió haber sido quien se debió haber quedado como rehén. Pero José había escuchado la conversación entre ellos. Y Rubén dijo que había intentado persuadir a los demás para que no le hicieran daño a José. Entonces José no lo seleccionó a él, sino que seleccionó a Simeón, que era el siguiente en edad. Posiblemente José recordaba también la crueldad con la que se conducía Simeón, como encontramos en los capítulos 34 y como se predice también en el capítulo 49 de Génesis. Pero si nosotros observamos detenidamente el comportamiento de José, nos podemos dar cuenta que el trato que tuvo con sus hermanos no fue duro. No actuó con odio hacia ellos. No se comportó de una forma vengativa, aunque muy fácilmente lo pudiera haber hecho. Pensemos por un momento, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de José, ¿qué hubiéramos hecho? Al ver a los hermanos ahí, que habían sido quien nos habían vendido, recordando todo lo que había pasado en los últimos años, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros? ¿Nos hubiéramos vengado? ¿Hubiésemos cobrado justicia
en nuestras propias manos. Pero José no actuó así. Lo que hizo, lo hizo para descubrir las intenciones de sus hermanos y si todavía estaba bien su hermano Benjamín. Lo más asombroso del carácter de José, forjado a través de las durísimas pruebas que vivió, es la ausencia de necesidad de vengarse. Ni contra sus hermanos, ni contra Potifar, ni contra el jefe de los coperos. Y es que realmente analicemos su situación. Era el segundo en poder en Egipto. Bien pudo haber actuado en contra de Potifar. Bien pudo haber actuado en contra del copero. Bien pudo haber actuado en contra de sus hermanos. Ahora imaginémonos por un momento que estamos frente a una película de Hollywood. ¿Se imaginan lo que hubieran escrito esos degenerados que están ahí en Hollywood? La forma en que José se hubiera vengado de sus hermanos, con cada uno. Pensamos tal vez en una serie de Netflix, ¿verdad? 10 episodios, cada uno, la venganza con cada uno de los hermanos. Y es que la venganza es algo muy real en la humanidad. Siempre ha existido, siempre se ha dado desde momentos en la historia de hace miles de años. Siempre encontramos historias de venganza. ¿Cuántas obras literarias no hay sobre la venganza? ¿Cuántas películas no hay de la venganza? Pensemos, ¿cuál es la serie de películas más famosa en los últimos años? ¿Cómo se llama? The Avengers. Lo digo otra vez, The Avengers. Los Vengadores. ¿Se dan cuenta del nombre? Están vengando lo que hizo Thanos, lo que hicieron otros. Y es lo que se espera, ¿no? Si alguien tiene la oportunidad de vengarse, ¿por qué no tomar esa oportunidad? Es el momento de hacerlo. Hay que aprovecharlo. Nosotros somos hijos de Dios. Creemos en su palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de la venganza? ¿Qué nos dice Romanos 12:19? No cobren venganza. No nos corresponde a nosotros vengarnos. Bueno, entonces, no nos corresponde la venganza. Es más, ahí dice, mía es la venganza, del Señor es la venganza. Pero si no nos hemos de vengar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar en vez de la venganza? Perdón. Perdón. Los hermanos de José lo vendieron. Todo lo que pasó él en su vida. Y no se va a vengar, sino que los va a perdonar. Sí. ¿Qué enseñó el Señor Jesús en Mateo 18, versículos 21 y 22? Cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué le respondió Jesús? Debemos perdonar, deben perdonar hasta 70 veces 7. ¿Es fácil perdonar? No. Pero pensemos, ¿hemos sido nosotros perdonados por algo alguna vez? El hecho que estemos aquí por lo menos nos dice que sabemos que hemos recibido perdón.
Dios ya nos perdonó. Por eso, Efesios 4:32 nos dice que debemos perdonar a otros, así como Dios ya nos perdonó en Cristo. Si hemos recibido el perdón de Dios y la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar de la misma forma, no es que tengamos muchas opciones. Y entonces, si nos damos cuenta, nos encontramos en una bifurcación. O optamos por seguir nuestra naturaleza y cobrar venganza, o optamos por obedecer a nuestro Dios, quien ya nos perdonó, y perdonamos de la misma forma. Nuevamente, ¿es fácil? No es sencillo. Yo les he compartido hace un tiempo 2 experiencias donde yo tomé 2 rutas distintas. Hace 11 años alguien me ofendió, me pidió perdón y yo lo perdoné de palabra, no de corazón. Esa relación nunca se restauró apropiadamente. A los 2 años, alguien me atacó de todas las formas posibles, sabidas y haber, y decidí perdonarlo. Y sentí la diferencia. Vi la diferencia. ¿Es fácil perdonar? No. ¿Debemos hacerlo? Sí. ¿Qué hubiese sucedido si José hubiera actuado con venganza? Continuemos leyendo, versículos 25 al 28. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de ahí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos: me ha sido devuelto mi dinero, y miren, está en mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? José les devolvió el dinero con el que habían pagado el grano. Y cuando se dieron cuenta los hermanos que el dinero estaba ahí, ¿qué sucedió? Su corazón se sobresaltó y temblaron. Y observemos bien lo que dijeron. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Es la primera vez en todo el relato que los hermanos mencionan a Dios. Reconocieron que era Dios quien estaba moviendo todo a través de estos acontecimientos. Si José hubiese actuado vengativamente, ¿será que sus hermanos hubieran llegado al punto de entender que Dios está en medio de la situación? El modo de actuar de José, de una forma que agrada a Dios, condujo a sus hermanos a reconocer a Dios. Pensemos en nuestras acciones cuando nos enfrentemos a una situación donde tenemos la opción de vengarnos o perdonar. No pensemos en el momento. Pensemos que Dios tal vez nos está utilizando a nosotros para hacer de bendición y de transformación en la vida de esa persona. Puede ser que a través de nuestra actitud de perdón, esa persona reconozca a Dios y nosotros nos vamos a estar perdiendo la oportunidad de ser bendición vengándonos.
desobedeciendo la palabra de Dios. Y preguntémonos esto: ¿se merecían ellos que les devolvieran el dinero? O sea, no solo no se vengó José, sino que encima les devolvió el dinero. Era algo no merecido. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia. ¿Hemos sido nosotros sujetos de gracia? Ya establecimos, fuimos sujetos de perdón. Hemos sido sujetos de gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don, es un regalo de Dios. Efesios 2:8. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida. Dios mostró su gracia con nosotros. No nos dio lo que merecíamos, mostró misericordia. Nos perdonó a pesar de nuestras ofensas, de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que pensamos. De la misma forma, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, si nosotros nos llamamos discípulos incondicionales de Cristo, debemos perdonar. Debemos mostrar misericordia, debemos mostrar gracia. ¿Cómo concluye nuestro relato? Leamos a partir del versículo 29. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados. Nuevamente, por favor. Somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el Señor de aquel país, nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe, Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ahora es bien interesante toda esta situación de los hermanos. Pareciera que cada vez que se van de la casa de Jacob, regresan con más dinero, pero con un hermano menos. Durante todo el capítulo podemos observar que la actitud de los hermanos de Jacob cambia. ¿Vieron? ¿Observaron eso? Cuando enfrentaron una crisis personal, reconocieron su culpa. Consideran el sufrimiento como un castigo divino y colocan los intereses aquí al final, los intereses de su padre Jacob antes que los suyos. Rubén ofreció a sus hijos para paliar el dolor de su padre Jacob. Pero el arrepentimiento de los hermanos aún no estaba completo. El proceso no había concluido todavía. En las próximas semanas vamos a estudiar
los siguientes capítulos y veremos la conclusión del proceso de los hermanos de José. Pero de momento, observemos lo que causaron los eventos de este capítulo 42. El dinero que les fue devuelto a los hermanos los unió, pero causó un distanciamiento con su padre Jacob. La respuesta de Jacob ante la situación también llama la atención. Si nos damos cuenta, Jacob se llenó de pesimismo. No confiaba en sus hijos, no confiaba en aquel gobernador egipcio, pero sobre todo se había olvidado de las promesas de Dios. Por eso su conclusión fue: todas estas cosas son contra mí. Pero esto no es así, no era así. Dios estaba haciendo todas estas cosas para que hubiera bendición en la vida de Jacob, en su familia, en su descendencia. El problema que tenía Jacob, al igual que hemos comentado durante las últimas semanas, es que Jacob no sabía lo que iba a suceder después. José tampoco sabía qué iba a suceder, pero sí vemos una gran diferencia en cómo respondió cada uno. ¿Cómo respondió Jacob ante la prueba? Haciéndose el centro del universo. El universo está en contra de mí. Todo lo que está sucediendo es en contra de mí. José, ¿cómo actuó? En obediencia a Dios. Nosotros tenemos la misma opción cuando estemos en pruebas también. Podemos elegir ahogarnos en la prueba, convertirnos en el centro del universo, pensar que todo se está alineando en contra de nosotros. O podemos elegir ver la prueba desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿A dónde me está llevando? ¿Cómo me está transformando? José no sabía lo que venía, pero permaneció fiel a su Dios y lo reconoció en cada momento. El Señor Jesús fue fiel, fue obediente al Padre. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué hizo cuando estaba colgado del madero, cuando estaba en la cruz? Aún ahí mostró perdón, misericordia y gracia, rogándole al Padre: no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. Mis hermanos, nuevamente, en la prueba podemos elegir ver a Dios o ver otras cosas que nos van a llevar a más dolor. Honrar a Dios o desobedecerle. Perdonar, mostrar misericordia, mostrar gracia o vengarnos. ¿Qué elegiremos? Elijamos el camino de la verdad que nos conduce al Padre. Elijamos el perdón. Elijamos la misericordia. Elijamos la gracia. Pongámonos de pie y elevemos una oración a nuestro Dios, rogando que Él nos ayude a poder vivir así. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahí encontramos lecciones tan grandes, tan importantes, tan trascendentales, tan transformadoras, si es que nosotros las permitimos de nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos muestras a través de la vida de otras personas, como la vida de José, el camino a seguir.
Pero sobre todo, gracias, porque tú nos muestras a través de la vida de tu Hijo Jesucristo el camino a seguir. El camino a seguir es el camino de la gracia, de la misericordia, del perdón. Oh Señor, tú conoces nuestra vida. Tú nos formaste, tú nos hiciste. Tú sabes cada circunstancia por la que hemos pasado. Tú conoces cada circunstancia por la que estamos pasando. Pero, oh Señor, te lo entregamos a ti, porque confiamos en ti y queremos entender cómo tú estás usando nuestras circunstancias actuales para formar nuestro carácter, para asemejarnos más a tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a entender tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de lo que tú nos estás enseñando y cómo nos estás cambiando y transformando. Dios, Señor, ayúdanos cuando tengamos la oportunidad de honrarte, de no tomar acción, de no cobrar venganza, sino mostrar perdón. Oh Señor, yo te ruego por mis hermanos que están aquí, por aquellos que están viendo a través de las redes, que hay algo o hay alguien que no han podido perdonar. Oh Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. Trae paz a su vida. Trae perdón a su vida. Que esa persona que causó daño, que causó dolor, que causó sufrimiento, sea perdonada, sea perdonado. Ayúdanos a conceder perdón, aun si no nos lo piden. Entendemos que tenemos que conceder perdón. Así que ayúdanos a perdonar. Y Padre bendito, ayúdanos a mostrar misericordia. Ayúdanos a mostrar gracia. Nuestros pecados son muchos. Nuestras faltas son muchas. Tú nos has mostrado gracia. Tú nos has mostrado perdón. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.